Redes sociales. En Twitter, @ExitosaPE. Siempre habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades unidas en una de las más grandes cadenas radiales del país. Estamos en vivo en el internet, en el Facebook, en el Twitter y estamos en televisión, en todas las señales de cable del país, en la televisión digital y también en Movistar, en Canal 11 de Movistar. Pasen ustedes la voz y vamos a empezar el programa del día de hoy con una pequeña secuencia o una pequeña parte de nuestra secuencia anticorrupción. Pongamos la cortina, por favor, señora Magariño, antes de empezar. Caiga quien caiga. ¿De qué se trata esta secuencia que inicialmente iba a ser solo los días viernes con Catherine Ampuero, ¿no? Una mujer que ha probado su valor en la lucha anticorrupción, pero la estamos haciendo esta semana. Hemos tenido el día lunes a Manuel Dahmer presentando su informe, el expediente PPK, y hoy día vamos a conversar de lo que sea posible con Rafael Vela, fiscal superior coordinador de lavado de activos. Doctor Vela, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, señor Lucar. Quisiera que en un contexto donde yo creo que lo que está ocurriendo es que hay alguna gente que no quiere que el señor Jorge Barata hable, que nos diga usted qué es lo que está pasando. ¿Está confirmado que Jorge Barata hablará ante las autoridades del Ministerio Público en Sao Paulo, Brasil? ¿No es verdad? Bueno, señor Lucar, lo que está oficialmente comunicado por parte de las autoridades brasileñas, específicamente del procurador Orlando Martello, son las fechas en las que el señor Jorge Simões Barata responderá al cuestionario de preguntas formuladas por los fiscales Germán Juárez Atoche y José Domingo Pérez. Efectivamente, ya la fecha y el lugar están confirmadas oficialmente y por supuesto la concurrencia, la asistencia de los fiscales peruanos también está ya autorizada por parte del señor fiscal de la Nación. Es una diligencia a la cual además van a poder asistir también los abogados defensores y eventualmente también formular interrogaciones a partir de su decisión de si van a incorporar o no abogados brasileños. Ya, ahora, ¿esto qué significa? Que aparte de los fiscales, ¿quiénes van a estar? Van a estar los abogados, dice usted, de las partes que podrían ser afectadas con la declaración de Barata, ¿no es cierto? Pero esto parte de que ¿ya se conoce cuáles son los temas específicos que se van a tratar? Sí, por supuesto. El marco de la imputación, el marco de las investigaciones por las cuales se ha solicitado esta cooperación internacional están claramente determinados. Y por tanto, todos los abogados de los investigados están legitimados para poder participar eventualmente dentro de la diligencia. Sin embargo, por supuesto, esto no es una obligación, ¿no? Eso depende de la voluntad de cada defensa legal de los investigados. Si usted pudiera resumir, doctor Vela, los títulos de los temas que se deberían tratar. Por ejemplo, uno tiene que ver con los aportes a campañas electorales, ¿no es cierto? Bueno, en realidad son dos grandes casos del lavado de activos, ¿no? Son casos que están vinculados efectivamente al financiamiento de campañas políticas. Sin embargo, dentro de la estructura de la imputación de cada una de las investigaciones, hay algunos temas colaterales que son parte también de las preguntas que han sido ya previamente remitidas a las autoridades brasileñas. Efectivamente hay un tema medular que es el que usted hace referencia, sin embargo hay otros temas colaterales como le hacía referencia, que lamentablemente no puedo hacer explícitas por la reserva de la investigación. Lo entiendo perfectamente y sé que usted tiene la
la limitación de esta reserva, ¿no es cierto? Ahora, es importante saber lo siguiente. De lo que va a ocurrir es que el señor Jorge Barata va a hacer una declaración. Yo tomé contacto, había comprometido originalmente una entrevista con el señor Mauricio Cruz, representante de Odebrecht en el Perú. Lamentablemente hasta ahora esta no es posible, pero lo que entendí de la conversación preliminar con él es que no era solo Jorge Barata el que iba a colaborar con la justicia peruana, sino otros funcionarios de Odebrecht. ¿Esto es verdad? A ver, lo que sucede es que hay algunos aspectos que creo que es necesario delimitar. El señor Jorge Simoes Barata, para los casos de lavado de activos, es en realidad un testigo. Es decir, no está en una condición de colaborador eficaz que se regule por las leyes peruanas, sino nosotros estamos asistiendo a Brasil dentro de un convenio de cooperación internacional. Esto lo que quiere decir que es un camino paralelo, pero que en nada obstaculiza lo que pueden ser ya las decisiones de muchas personas que eventualmente están trabajando con el equipo especial que ha creado el Ministerio Público justamente para el caso Odebrecht. En los casos de lavado de activos, las dos diligencias, el señor Jorge Barata tiene la condición de testigo, no de colaborador eficaz. En los casos que se están viendo en el subsistema anticorrupción, hay una serie de colaboradores potenciales que están siguiendo seguramente sus trámites, pero que tampoco me es posible comentar nada al respecto por la naturaleza de la colaboración eficaz, que también es reservada y porque además es parte de la estrategia del equipo especial del Ministerio Público. ¿Se puede colegir entonces lo que usted dice, doctor Vela, que esta podría ser una primera declaración, ¿no es cierto? Que tendrían que ocurrir otras declaraciones. Mire, en el caso específico del señor Barata, como es un testigo, ¿no? Y es un testigo en este caso de cargo, es un testigo de la Fiscalía, las preguntas son específicas con relación a los casos que se están investigando. Sin embargo, el señor Barata, bueno, ahora en el caso específicamente de él, ya se sabe que, porque además es un hecho público, de que él está en un procedimiento de corroboración, de colaboración eficaz con el fiscal Hamilton Castro. Digamos que potencialmente está siempre abierta esa posibilidad, que es parte de la estrategia de investigación del equipo especial del Ministerio Público. En el caso específico de nosotros es un testigo y como tal responde por lo que él es capaz de dar testimonio, es decir, por lo que él ha presenciado o por lo que indirectamente él tiene conocimiento. Entonces, las preguntas giran en torno específicamente a los casos que son objeto de investigación. Ha llamado la atención en los últimos días, y por lo menos yo no quiero comprometerlo con lo que voy a decir, pero la impresión personal que yo he tenido es que el comportamiento de la Procuraduría, en el caso de Odebrecht, o sea, uno podía llegar a la conclusión de que había una voluntad de poner piedras en el camino para la declaración de Jorge Barata. Pero por lo que entiendo, no hay nada que pueda detener esa declaración. Es decir, ya se hicieron todos los trámites y lo más importante de todo, el señor Barata ha ratificado a través de las autoridades de la Procuraduría brasileña su voluntad de declarar. Nada podría detener esa declaración a estas alturas, ¿no es cierto? Bueno, específicamente desde la formalidad de la comunicación, incluso de las autoridades brasileñas, para nosotros ya esto es un hecho que está claramente definido, ¿no? Tenemos ya la comunicación oficial de las autoridades brasileñas, lo que para nosotros ya no determina ningún tipo de cuestionamiento ni segunda opinión, ¿no? Esto ya es un tema definido para nosotros estamos ya preparando la logística del viaje correspondiente y eventualmente los procuradores públicos, bueno, están haciendo su trabajo, no dependen de nosotros como Ministerio Público, ellos son una institución autónoma y las opiniones que puedan vertir o en cualquier caso los argumentos de sus pretensiones están ajenas a lo que resulta ser el trabajo específico nuestro. Nosotros seguimos trabajando bajo, por supuesto, la premisa de la averiguación de la verdad y en ese camino nos hemos encontrado probablemente sí con algunas insatisfacciones, incomodidades que son propias de las circunstancias, pero que hemos también sabido explicar a no solamente las autoridades brasileñas, sino también
a quienes tienen un legítimo interés en delimitar cuáles son los aspectos funcionales del Ministerio Público. La Procuraduría no depende del Ministerio Público, depende del Poder Ejecutivo y por tanto nosotros no podemos controlar tampoco lo que ellos eventualmente pueden formular dentro de su legítimo interés. Sí debo aclarar una cosa, que el Procurador Público ad hoc no participa directamente en los casos de lavado de activos, porque hay un procurador, una procuradora en realidad, ¿no?, que es la legitimada para poder participar directamente en todas las incidencias propias de las investigaciones en lavado de activos, que es la doctora Janet Briones. El procurador ad hoc no tiene ningún tipo de legitimidad para participar directamente dentro de las investigaciones del lavado de activos y por tanto eso es lo que le hemos transmitido a las autoridades brasileñas y por su intermedio también a la defensa del señor Barata, que en algún momento expresó alguna preocupación, ¿no?, insatisfacción o preocupación al respecto, ¿no? Creo que ese es un tema superado, ¿no? Ya ha quedado claramente establecido ello. A veces esto, por supuesto, es parte de también el manejo de la información a la distancia. No nos olvidemos que el señor Barata tiene un abogado defensor también en Brasil, que es el doctor Kaufman. De hecho, está viniendo el día de mañana. Y a veces las noticias a la distancia pueden necesitar algunas precisiones, que es lo que finalmente nosotros tramitamos el día viernes de la semana pasada con las autoridades brasileñas, y que entendemos que a satisfacción también del señor Kaufman, del señor Barata, presentaron ya todas sus aceptaciones, y para nosotros es un hecho definido que las declaraciones se llevarán a cabo en la fecha programada, 27 y 28 de febrero. Bueno, queda claro que si alguien tenía la intención de que esto no ocurra, fracasó. Ahora, yo conversando con el fiscal Pablo Sánchez en algún momento le expresaba, porque uno lo percibe cotidianamente, no sé si la insatisfacción, pero digamos la urgencia de los ciudadanos porque esto avance, ¿no es cierto? Porque la verdad se sepa. Y el doctor Pablo Sánchez me decía y pedía algo que en el Perú es difícil de conseguir, que es confianza. ¿Podemos confiar, doctor Vela, en que el Ministerio Público va a ir hasta el final, caiga quien caiga en este proceso? Sí, sin duda alguna, señor Lucar. Nosotros trabajamos bajo la convicción de que en principio no tenemos una consigna contra nadie, sino solamente nos debemos a nuestros deberes de legalidad y objetividad. Tenemos todo el apoyo del señor fiscal de la Nación, que ha prestado todo lo necesario como para que podamos hacer nuestro trabajo. En otras palabras, la institución ha proveído de todo lo necesario a los fiscales para que estos puedan realizar su trabajo sin que exista algún tipo de necesidad que no sea cubierta. Desde ese punto de vista, estamos empeñados en que la averiguación de la verdad sea la que corresponda a los hechos que acontecieron gravemente en nuestro país, y que exista, de la misma manera que normalmente garantizamos el derecho a la defensa, también la proscripción absoluta de la impunidad en graves delitos que se han cometido. Yo le agradezco muchísimo al doctor Rafael Vela por esta comunicación. Muchas gracias por atendernos, doctor Vela. Gracias a usted, señor Lucar. Está clarito, está clarito. O sea, a mí nadie me va a sacar de la cabeza porque siguen trabajando. Ahora están hablando del decreto que van a sacar para cambiar las reglas. Como ya se venció el decreto, se está venciendo el decreto 003, van a sacar supuestamente un nuevo decreto. O sea, hay gente que quiere enviar mensajes intimidatorios a la gente que está colaborando o que quiere colaborar con la justicia. Hay gente que no quiere que el señor Jorge Barata dé la declaración el 27 y 28 de febrero. Están muertos de miedo, están desesperados. Y yo creo que esta primera operación que han hecho fracasó. Y yo no entiendo hasta ahora qué es lo que ha ocurrido, porque Mecha Arauz, presidente del Consejo de Ministros, desautoriza al procurador y el ministro de Justicia le da su respaldo, ¿no? Porque es evidente que el procurador está actuando como una cuña para crear problemas en el proceso de declaración del señor Jorge Barata, supuestamente con una actitud justiciera, ¿no? Que paguen estos ladrones de Odebrecht, miles de millones de dólares de reparación. Lo que quiere es que no hablen. Que no hablen. No lo van a poder impedir. Y va a ocurrir, ¿qué cosa me dice, no? Lo que va a ocurrir es lo que dice nuestra secuencia, pues el nombre de nuestra secuencia. Vamos a cerrarla con nuestra cortina. ¿Ah? Esto es lo que va a pasar. Exitosa presentó Caiga quien caiga.
Está con nosotros el doctor, vamos a cambiar de tema, el doctor Carlos Bromley, médico psiquiatra, él trabaja en la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, y lo hemos convocado para conversar sobre lo que nos pone en evidencia el crimen horrible de esta criatura. Hay una canción, ¿no?, que han compuesto, no sé si podemos escucharla, sobre la chiquita Jimena. Ya no necesito de un milagro. Me quitaron la vida, es algo inhumano. Hace poco que no veo la luz del día, porque tuvieron que apagar mi alegría. Si solo era una indefensa niña. Me levantaré, óyelo, y yo llegaré a tu corazón. Ya basta de injusticia que me rompe el corazón. Si lograra hacer escuchar mi voz y en pie de lucha gritaremos hoy, cambiemos este mundo por favor. Jimena, tu partida nos dejó un vacío, una lucha por seguir. Justicia, todos pedimos por los niños que sufrieron la agresión, la violencia, el maltrato que viví. No necesito. Está bonita, ¿no? Está conmovedora. ¿Quién la ha hecho, señora Magariño? Si puede darnos la información, por favor. La vida es algo inhumano. No, esto nos lo ha pasado la familia de Jimena. Vamos a darles la información completa. Está bien hecho, bien sentido. Pero, doctor Bromley, esta tragedia, ¿no es cierto?, una vez más, porque lamentablemente la historia se repite, nos enfrenta a una dura realidad, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que esto ocurra? O sea, ¿qué es lo que revela un acto como este, desde su punto de vista? Buen día, Nicolás, y mis sentidas condolencias a la familia y al Perú. Todos estamos de duelo por esta muerte, que no hace más que evidenciar que necesitamos mejorar mucho como país, en todos los aspectos. Necesitamos convertirnos en un país solidario, en un país en donde los seres humanos dejemos de lado el egocentrismo, el pensar solamente en nuestro único bienestar personal y en comenzar a pensar en el otro, en el respeto por la vida del otro, en tenerle consideración, en saber que somos parte de una comunidad territorializada y sentirnos todos miembros de esta misma comunidad. Claro, pero la sensación que da por momentos es que estamos yendo en la dirección precisamente contraria, ¿no es cierto?, de que cada vez se pierde más el respeto por la vida, el respeto por los derechos de los otros, pero ya en este caso ¿qué es este hombre? O sea, cuando llegábamos, porque llegamos juntos a la radio, ahora yo le preguntaba, ¿qué es este hombre? ¿De dónde salió? ¿Cómo es posible que alguien sea capaz de tener deseo sexual por una niña y hacerle lo que le ha hecho con violencia y quemar su cuerpo? O sea, ¿qué tiene que pasar por la cabeza de un ser humano para llegar a esa degradación? Así es. Si ese es el panorama de país, el extremo de esto, lo más patológico de esto, lo más enfermo de esta sociedad en la que vivimos, son estos crímenes. Estos crímenes que evidencian el lado más oscuro del machismo, porque en el caso de las violaciones, los violadores no se caracterizan tanto por tener un deseo sexual exacerbado. Esto pudiera ser o no, pero no es lo que los motiva. Lo que los motiva es el ejercicio del poder patológico
que necesitan resolver con las personas más vulnerables, y en este caso con las mujeres y con las niñas en particular. O sea, lo que usted dice es que, por lo que le entiendo, hay una diferencia entre lo que es un violador y lo que podría ser un pedófilo, digamos. Sí, hay una diferencia. La pedofilia es un trastorno del comportamiento, de la conducta. Es una situación que, una vez diagnosticada, puede recibir tratamiento específico y la persona dejar de serlo, controlarse a través de ciertos mecanismos de contención, tanto externos como internos. Y solamente en este caso la alteración está referida al funcionamiento sexual. El pedófilo lo que siente es atracción sexual por personas menores de edad. Esa es su característica principal, que están por sobre encima de lo que le corresponde, de tener atracción sexual por personas de su misma generación, de su misma edad. Pero acá no estamos hablando de eso. Acá estamos hablando de una persona que ha violado de manera reiterada, según lo que conocemos por las noticias y por lo que él mismo ha confesado, a varias personas a lo largo del tiempo. Y que en este último caso, además, la ha matado, la ha estrangulado, la ha quemado. El propósito, claro, acá del violador es sentirse poderoso frente a lo que está haciendo, frente a esta niña, ejercer un poder patológico, un poder que está por sobre encima de lo que todos nosotros necesitamos tener. En este sentido, el abordaje debe ser diferente. Yo le pediría, porque tenemos que ir a la pausa, o sea, yo reflexionaba ayer en la noche, tarde, sobre este tema. Ya se está discutiendo una vez más de la pena de muerte como castigo para este tipo de depredadores. Y es increíble que el tema venga del Congreso y de los políticos, que siempre, como es un tema que la gente está indignada y resulta popular hablar de la pena de muerte, pues ellos tienen en las manos hace rato la posibilidad de modificar la ley si quieren, porque es del Congreso de quien depende. O sea, tienen que tener una votación calificada en 2 legislaturas continuas, y luego esto de aprobado y de modificar la Constitución tiene que ir a la Corte Interamericana, de donde tendríamos que salirnos. Pero eso también es un procedimiento que demora, ¿no?, más de un año, por lo que entiendo. O sea, que mucho bla, 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 pero, o sea, por razones, lo cual prueba el oportunismo, ¿no es cierto?, del tema, y no la seriedad incluso de aquellos que tienen la convicción de que debería aplicarse la pena de muerte. Pero la pregunta que yo me hacía anoche es imaginémonos por un momento que tenemos la pena de muerte en el Perú. ¿Nos va a garantizar esto de que no se reproduzcan personajes como este Alba, capaz este monstruo de Guairona, como se le ha llamado? Yo quisiera que regresemos con la respuesta a esta interrogante. ¿Y qué tenemos que hacer para controlar, ¿no?, la existencia de personas como esta y el peligro que se supone para nuestros niños? Vamos a la pausa y volvemos con el doctor Bromley. Ya regresamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil. Kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y duplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario, construimos el futuro para ti. Estamos en nuestros estudios con el doctor Carlos Bromley, médico psiquiatra. Él es parte de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Y la pregunta que yo le hacía antes de la pausa es, imaginémonos por un momento que tenemos pena de muerte para los violadores de menores. ¿Qué nos garantiza que eso va a impedir que aparezcan más monstruos de Guairona como el que estamos enfrentando en este momento? No nos garantiza. La pena de muerte en el mundo ha demostrado no ser disuasiva para que continúen habiendo violadores. El problema de la violación, tal como lo estamos observando nosotros,
tiene que ver con la formación, la estructura de la personalidad de ese ser humano, que crece en el seno de una familia disfuncional, con padres ausentes, violentos, consumidores de alcohol y otras drogas, que no tienen una formación sana en ningún aspecto de la vida, menos aún en el aspecto sexual, y que terminan con una personalidad deformada, una psicopatía, en donde además de tener esta problemática de la cual estamos hablando, suelen ser mentirosos, manipuladores, fríos, calculadores, buscan su beneficio personal, no tienen respeto por la condición humana y manipulan las cosas a su exclusivo beneficio personal, son muy mentirosos. Ya, pero el problema es que usted empieza a hablar y yo le excluyo lo de la violencia sexual y casi estaría describiendo usted un político, ¿no? Pero es cierto, doctor Broglie, lamentablemente el mensaje que nos transmite la clase política es la falta de respeto total hacia el ciudadano, hacia los valores. La gente se mete en política para forrarse y no le importa que si está robando la plata de un hospital, de un colegio, ¿no es cierto? Nuestra seguridad, nuestro futuro, la alimentación de nuestros niños. Les vale madre, como dicen los mexicanos, ¿no? La corrupción está muy conectada a la salud mental. Entonces, en un país como en el que estamos viviendo y que requiere mejorar mucho, porque tenemos enormes dificultades, hay caos social por donde lo veamos. En las calles la gente se pasa la luz roja, la gente se pelea, se cierran los autos, hay mucha violencia en los barrios, hay violencia callejera, hay inseguridad ciudadana. Como país tenemos muchas deficiencias. ¿Somos un país enfermo, dice, capaz de producir violadores como este? Somos una sociedad enferma que requiere urgente una terapia global para mejorar. Y esto tiene que ver con la formación de nuestros hijos, de nuestros niños, en valores y en principios para convertirlos en personas sanas. Y el punto de partida es la familia. Nosotros creemos que tenemos que refundar la familia. La familia, tal como actualmente existe, no garantiza personas adultas sanas, funcionales, que puedan establecer relaciones con los demás correctas. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los padres no están en la casa y si están físicamente presentes, están emocionalmente ausentes. Nuestros hijos se han dedicado ahora a estar con la tablet, en los juegos, en los videojuegos, pretendiendo sustituir los afectos que no tienen con sus padres a través de estos instrumentos, de estas herramientas tecnológicas. En los colegios la formación necesita mejorarse mucho en valores y principios, más se está privilegiando la instrucción. Entonces es un tema serio, es un tema que requiere un abordaje global. Claro, porque supuestamente la escuela debe ser no solamente el espacio para el aprendizaje académico, digamos, sino para el reforzamiento del aprendizaje de valores. Sobre todo cuando hablamos de que hay una crisis en las familias y que esa compensación o ese equilibrio lo debe dar el colegio. Ahora, hay un elemento acá que es muy interesante. Ayer estuvimos con una especialista brasileña en educación sexual y ella nos decía que hay que hablarle a los chicos en los colegios de sexo, correspondiente, por supuesto, en el lenguaje y teniendo en cuenta la edad que tiene, pero el mensaje tiene que ser que el sexo es algo que tienen los adultos, ¿no es cierto?, las personas que están preparadas para eso, que tu cuerpo es tu cuerpo, que hay zonas de tu cuerpo que nadie puede tocar. Es decir, hay que darle una serie de mensajes, digamos, protectivos, si es que existe la palabra, a los chicos, pero que tienen que ser dados en la casa y en la escuela. Pero el problema es que si los padres no hablan de sexo entre ellos, si no hay una sexualidad saludable en las parejas, ¿cómo le van a hablar a los chicos, no? Si ellos mismos, o sea, habría que comenzar por educar a los padres, ¿no? Habría que comenzar por entender que el sexo es parte fundamental de una relación de amor. Porque ahora se usa el sexo como sexo nada más, en la búsqueda de placer y punto. Entonces, tienen que incorporarse de manera fundamental a lo que es una relación de amor sana. Y en este sentido, nuestros padres no están preparados para hablarles a sus hijos de esa manera. Y los hijos no ven entre sus padres eso, porque lo que los chicos están viendo en los hogares peruanos ahora es descalificación, insultos, violencia, maltrato. Entonces, en ese sentido, la familia requiere refundarse, requiere ser más funcional. Cada padre necesita cumplir su rol como madre, como padre, y vivir en familia.
tenemos que recuperar la familia, tenemos que hacer actividades en familia. Ahora, inclusive llega a suceder que estando en la misma casa, cada uno está en su propio mundo. El padre en su computadora, la madre probablemente viendo televisión, los chicos cada uno en su cuarto haciendo lo que cada uno considera necesario, y no hay espacios comunes para conversar, para jugar, para ver un programa de televisión de común acuerdo, para salir de paseo, para visitar a familiares. Eso ya no se está haciendo en nuestras familias, porque a partir de ahí es que uno forma valores y principios en los hijos. Si usted lo permite, doctor Bromley, tenemos llamadas en la línea. Es más, hemos planteado para nuestras redes sociales el día de hoy la interrogante de qué proponen nuestros amigos y amigas televidentes, radioyentes y seguidores en las redes para reducir los casos de violación, en particular contra menores. Lo hemos planteado para el Facebook, para Exitosa Noticias, y en el Twitter en @exitosap. Pero estamos también en el 251-9422 y en el 467-4499. Escuchamos, adelante, muy buenos días. Sí, muy buenos días, Nicolás, y habla desde la ciudad de Ica. Mis condolencias al padre de la niña. Verdaderamente, yo como madre de familia me siento dolida e impotente ante esta problemática que está atravesando nuestro Perú. Pero yo me pregunto, ¿qué dicen los padres de la patria? ¿Para qué lo hemos elegido? Mientras ellos carecen de valores porque se han olvidado de nuestra niñez, de nuestra juventud. ¿Qué es lo que está pasando, Nicolás? Yo te felicito porque tú nos transmites cultura, tú nos transmites la verdad, lo que está pasando en esta sociedad. Como madre de familia, le pregunto a todo el Perú, ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo estas atrocidades? Yo pido al Perú entero que se levante de una vez en pie y que le diga a nuestros padres de la patria, basta ya, que elaboren leyes que verdaderamente sean en favor y en defensa de la niñez, que es el presente y el futuro de una nación. Por favor, estoy sufriendo ante este dolor, me pongo en el papel del Señor. Por favor, hagamos algo. Nicolás, muchísimas gracias. No, gracias por llamar desde Ica. ¿No? Yo hablaba con el señor Pellaneda, el papá de esta chiquita, y yo no sé sinceramente, doctor Bromley, qué habría hecho en su lugar. Y lo mismo me decía Duberly Rodríguez, que es un hombre, digamos, firmemente opuesto a la pena de muerte. Y él me decía, yo no sé qué hubiera hecho tampoco yo como persona, ¿no? Pero se supone que tenemos la ley. Ahora, ¿qué pasa cuando no funciona, no es cierto? El Estado, cuando nos encontramos con un violador que resulta que es un violador sistemático e impune hasta ahora, ¿no es cierto? Pero vamos a escuchar más llamadas del público en la línea. Adelante, por favor, muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Sí, no lo escuchamos. Si se acerca usted al teléfono, por favor. Me llamo Jorge, de Huánuco. Adelante, Jorge, por favor. Mira, hemos llegado a una degradación tan fuerte, ya me he hecho viejo, escuchándoles y viéndoles, todo es promesa, promesa, promesa. No se llega a una conclusión nunca. ¿Quiénes tienen la culpa para la degradación de estos seres humanos? Son los gobiernos que pasaron y lo que tenemos en el momento. La educación no es lo ideal, no es adecuado. Entonces, hagamos lo que hagamos con pena de muerte, con lo que sea, no vamos a resolver este problema mientras no resolvemos el problema social peruano. Los peruanos, discúlpeme que te diga, Nicolás, tal vez no te va a gustar, pero te digo que la única solución para poder mejorar esta raza humana del Perú es entregárselo el país a los chilenos. A mí también no me gustaría. ¿Por qué? Porque tendríamos que sufrir con el cambio, pero le dejaríamos un país a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, un país mucho más mejorado con esa cultura del sur, que es tan diferente y 100% distinto al del Perú. Y aquí estamos viviendo lo peor de toda América del Sur, lo peor, Nicolás. Todos estos violadores salen por la educación que es inadecuada. Estos sinvergüenzas políticos, ladrones, rateros,
Ya todo, hasta el mismo gobernante, metido los gobernantes, uno en prisión, otro salido por condonación, otro por entrar a prisión. ¿Qué está pasando? No va a haber solución, Nicolás. Hay que entregar este país a los chilenos. Ahora he visto con esta huelga de los paperos, el pueblo se puede levantar y el pueblo pedir su incorporación a Chile, este país. Y con esa cultura que claro que nosotros no nos va a gustar, nos va a doler. Todo cambio trae problemas, pero vamos a tener que superar esos cambios. De aquí a 20 o 30 años, este país será otro país. Es la única solución, Nicolás. Discúlpeme. Muchas gracias. Bueno, no estoy de acuerdo con su solución porque creo que tenemos nosotros mismos la capacidad de resolver nuestros problemas. Ahora es cierto, ¿no? El mensaje del que no son conscientes los políticos, creo yo, porque no piensan en la gente, es que cuando ellos son, haciendo la comparación de la familia, ¿no, doctor Bromley? Son como los jefes de la familia. Si el jefe de la familia no respeta las reglas, es impune, es mentiroso, es tramposo, ¿no es cierto? Es el principal violador de las reglas que deben organizar la vida de la familia, que en este caso es toda la sociedad. Entonces todo vale acá. Todo vale, todo se puede. O sea, ¿cómo le puedes pedir a un chico de 16 años que respete la ley si los presidentes no respetan la ley y están haciendo cola para ir a la cárcel? O sea, yo solo quiero decir una cosa frente a esto. A los políticos los elegimos nosotros. Sí. Yo le agradezco muchísimo al doctor Bromley por estar con nosotros, porque yo creo que esto es una extraordinaria oportunidad de agarrar el toro por las astas, ¿no? Y de no darle soluciones así desesperadas, efectistas y populistas, y, ¿no es cierto?, engañosas a problemas salidas que son mucho más profundos, ¿no? Hay salidas. Nosotros tenemos salidas que ya se están trabajando. Por ejemplo, hemos a nivel de Ministerio de Salud implementado un modelo de atención comunitario que consiste en los centros de salud mental comunitarios en todo el país, y pensamos llegar al 2021 con 280 para que toda la población sea coberturada adecuadamente en su atención. Y que la salud mental empiece a ser tomada en serio, ¿no? Así es. Muchísimas gracias al doctor Carlos Bromley, médico, psiquiatra y director de salud mental del Ministerio de Salud. Muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos una noticia de último minuto, mala noticia de último minuto. Se denuncia que un hombre ha muerto por negligencia médica, por no ser atendido debidamente en la puerta de un policlínico de salud. Esto ha ocurrido en Caraballo. Está Giancarlo ahí, ¿no es cierto? Llegó Giancarlo Andía, está ahí, nos tiene la información. Giancarlo, adelante, por favor. Buenos días, Nicolás. Información en vivo desde el distrito de Caraballo. Como bien tú lo señalas, lamentablemente tener que informar sobre el fallecimiento de una persona, un asegurado, un hombre identificado como José Raúl Merino Gallo. El señor, cuentan sus familiares, que llega él temprano a atenderse a este local de salud que está ubicado, que pertenece a la red de salud CAP3, y él estaba en la cola, y ellos nos cuentan que el señor ha tenido malestar, dolores en el pecho, y que no ha sido auxiliado a tiempo. Vamos a conversar acá con algunos de los familiares para que nos comenten un poco, nos den algunos detalles sobre lo que ha pasado. Buenos días, señorita, estamos para Exitosa. ¿Qué es lo que vienen a denunciar? ¿Qué es lo que piden ustedes por lo ocurrido? Aló, buenas. Lo que venimos a denunciar acá es la negligencia de salud, porque ellos, sabiendo que mi papá estaba mal, los han mandado lo derivado, donde acá en este salud no hay nada, no hay ni siquiera un médico de guardia, y encima las personas que están acá adentro ni siquiera se comunican a verlos para poder mandar una ambulancia, algo, nada. Los planes no han hecho tampoco, que han pasado una silla de ruedas, algo, atención. Nicolás, como nos cuenta acá una de las hijas del señor José Raúl, el señor el día de ayer ya tenía malestares en el pecho. Él ha ido a atenderse al hospital Molina, que está en Caraballo. Sin embargo, ellos comentan que un doctor del hospital Molina lo cita, lo deriva para este policlínico de salud, que está ubicado a 10 minutos de su casa. El señor ha venido a las 6 de la mañana y nos cuentan que no se han negado a abrir la puerta del local para atenderlo, para siquiera ponerle en silla de ruedas, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, los guardias ni siquiera le han dado una silla de ruedas, aunque las personas que han estado acá nos han comentado que
le han pedido por favor que le den una silla de ruedas a alguien, que llame a la ambulancia, ya que ellos supuestamente todos los exsaludos están conectados, ¿no? Debería de haber venido alguien acá para poder atenderlo rápido, pero aún así no lo han dejado ahí nada más. Su papá estaba en la misma fila, estaba haciendo cola. No, estaba viniendo, pero un señor vino y lo ayudó. Entonces las mismas personas dijeron, ya hay que ayudarlo. Y los de salud, bueno, no, o sea, acá en salud, pues a los guachimanes le han pedido ayuda, pues, para no poder... los han atendido. No les han atendido. Encima ese doctor, no sé qué es lo que está haciendo, porque si está mal, si lo llevan ayer de emergencia, ayer era para que lo internaran. No derivarlo mañana, a ver, ya si te pasa algo mañana, ya pues vemos, no es así. Y lo han derivado donde no hay un médico de guardia, algo, emergencia, nada, deja que las personas mueran acá también, ¿no? También nos informan acá el malestar de la familia, es que esto ha pasado entre 6:30 y 7 de la mañana, y ya han pasado casi 2 horas y media, 3 horas, y están pidiendo por la presencia de un fiscal que venga y autorice pues el levantamiento, la revisión del cadáver. Ellos están preocupados también por mantener el cuerpo del señor José Raúl. También nos comentan que él recién estaba contento porque se había beneficiado con había recibido recién este año el tema de su seguro, ¿verdad? Ah, sí, porque el año pasado la habían activado ya, porque como había tenido unos percances, algo así del trabajo, pero ya la habían activado, así fue de salud. Y anteriormente se atendía, pero con particularmente, ¿no? Pero, mire, mejor hubiera sido con particular que acá, ¿ves? No termina matando. Bueno, esa es la información que tenemos desde el distrito de Caraballo, donde lamentablemente se está reportando una muerte por negligencia. Informó para Exitosa Noticias Giancarlo Andía. Sí, muchas gracias, Giancarlo. Entiendo que estamos en la línea con el doctor Enrique Mechato. Tenemos en la línea ya el doctor Mechato, él es el subgerente de operaciones de la red Sabogal. Estos incidentes han ocurrido, por lo que entiendo, en el Policlínico Paul Noguer, que pertenece a la Unidad Básica de Atención Primaria de Salud. Doctor Mechato, buenos días. Muy buenos días, señor Lucar. ¿Qué información tiene usted sobre este incidente? Porque aparentemente esta persona llegó con todos los síntomas. Yo no soy un médico, pero por lo que nos ha escrito el reportero en las coordinaciones que hemos hecho, todo indicaba que tenía algo muy parecido a un infarto, ¿no? Y que eso hubiera requerido una atención de urgencia, pero lo derivan a un policlínico. Claro que sí. En primer lugar, señor Lucar, lamentamos el fallecimiento de nuestro asegurado ocurrido hoy día en la mañana en el Policlínico de Caraballo, por lo cual extendemos nuestras condolencias como institución a los familiares del paciente. Asimismo, entendemos el dolor de los familiares. Con respecto a qué sucedió en los hechos, nosotros tenemos el informe de ambos directores, la directora de Caraballo y el director de Marino Molina. En cuanto a la directora de Caraballo, tenemos un informe verbal que el señor Merino acude en brazos por una tercera persona a las 6:30 de la mañana, quien lo encontró desmayado cerca al policlínico. Entonces, por lo cual acuden al establecimiento para buscar los primeros auxilios. Nuestro establecimiento de Caraballo es un establecimiento del primer nivel de atención, solamente de consulta externa. Por normativa no tenemos emergencia. A la hora que él llega, nuestras atenciones recién es a las 8 de la mañana, por lo tanto, nuestro personal asistencial entra recién a las 7 de la mañana, la enfermera, quien al ver al señor que estaba tirado en el suelo afuera del establecimiento, constata los signos vitales, donde ya aparentemente estaba sin signos. A las 7:30 llega el primer médico, quien corrobora lo encontrado por la enfermera. Con respecto a lo que se manifiesta, también hay que tener en cuenta que es un paciente que tenía antecedentes de diabetes, hipertensión y dislipidemia, por lo cual aprovecho su línea telefónica para poder hacer un llamado a nuestros pacientes para que se acudan en forma médica periódica a sus controles y posiblemente eviten complicaciones. Ahora, con respecto a lo que acudió al hospital Marino Molina, según el reporte del director, tengo entendido de que el paciente acudió ayer por la mañana a la emergencia con un cuadro de dolor torácico. Fue evaluado por el médico de turno, se le realizó un electrocardiograma, el mismo que al momento de la evaluación no reflejaba ninguna patología, por lo cual
procedió a darle el tratamiento sintomático y se le indicó que se acerque a su establecimiento de origen, en este caso Caraballo, para completar el trámite institucional que tenemos nosotros con respecto a una hoja de referencia al servicio de cardiología y de esta manera poder ampliar. Dentro de la evaluación realizada en el Hospital Marino Molina, el señor, a pesar de tener los antecedentes médicos anteriormente mencionados, estaba estable, incluso llegó con una presión de 120/80 milímetros de mercurio, lo cual es una presión normal para cualquier persona teniendo o no teniendo la enfermedad. Lamentablemente ya llegó a suceder este hecho justo cuando él iba y acudía para realizar este trámite administrativo que hacemos en todos nuestros asegurados para poder acudir a un especialista cuando pertenecen al primer nivel de atención. Bueno, yo le agradezco mucho. Vamos a seguir atentos al caso para tener la información completa. Muchas gracias por atendernos, doctor Mechato. Correcto, señor Lucas. Estamos para muy apoyarlo. gentil. Un abrazo. Muy buen día. Muy gentil. Bueno, lo que sí es claro es que lamentablemente nuestros servicios de salud no son lo que deberían ser, ¿no? En ningún sentido. Lamentablemente. Y esto es como una acumulación, ¿no? O sea, lo que nos está pasando con la educación, lo que está pasando con la salud pública, lo que nos pasa en el tráfico todos los días que perdemos horas de nuestras vidas por la ineficiencia de nuestras autoridades de organizar algo tan elemental que un semáforo esté coordinado con el otro, parece imposible en una ciudad de 10 millones de habitantes como Lima, y encima el tema de la corrupción, el descontento por el tema de la papa, es decir, no son problemas que no tengan solución. Todos tienen solución si se prevén y si lo que tiene en la cabeza la gente que gobierna son los problemas de los ciudadanos, ¿no es cierto? Y darles prioridad. Pero lamentablemente por el espectáculo que estamos viendo y que vamos a ver con más claridad después de la declaración de Jorge Barata, o sea, demasiada gente ha llegado al gobierno simplemente para hacerse rico, ¿no? O para incrementar sus fortunas y no para resolver los problemas de los peruanos. E insisto, tienen solución porque somos un país privilegiado, tenemos los recursos que ya quisiera tener, pues, Corea, Singapur, ya quisieran tener lo que tenemos, y encima tenemos gente calificada, pero que no está donde debería estar. Ese es el gran cambio que hay que producir. La gran transformación del Perú es bien simple, poner a los peruanos indicados en los puestos precisos, y van a ver si este país no cambia, ¿no? Pero para eso va a haber que pasar el caterpillar a toda esta clase política inepta, incapaz y encima corrupta. Pero en fin, no vamos a amargar más el día de hoy. Está con nosotros el señor Jorge Camacho, es el presidente de ADECOPA, que es la Asociación de Colegios Privados. Así es. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, Nicolás. Sí, teníamos originalmente una conversación sobre el inicio del año escolar y todos los problemas que vienen con el inicio del año escolar, con el tema de las pensiones, qué cobros son los adecuados, y sí. ¿No es cierto? Siempre al inicio del año escolar se habla justamente del alza de las pensiones, es como un tópico, ¿no? Y a veces no se analiza con profundidad, digamos, los motivos por los cuales pasa esto, ¿no? Lo comentabas hace un momento. Ahora se institucionaliza, digamos, el tema, por ejemplo, del perro muerto, en el tema del pago de pensiones. Las leyes amparan ahora al padre de familia moroso y eso impacta fundamentalmente a la economía de los colegios particulares. Ahorita hay un 30 o hasta 50% de morosidad mensual en los colegios. Y es una cosa muy injusta de que los padres de familia que sí cumplen con sus obligaciones tengan que cargar con los que no lo hacen, ¿no? Y eso está avalado por la ley de protección a la economía familiar que impide justamente cobrar a esos padres morosos, ¿no? Pero ¿qué medida de protección puede haber? Es decir, porque un padre toma la decisión. Ahora, esto se origina en una profunda crisis de la educación pública también, ¿no? O sea, la educación privada se ha convertido en una alternativa para muchísimos padres de todos los niveles socioeconómicos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo leía un informe de Naciones Unidas y del Banco Mundial sobre la educación en América Latina y decía que en el Perú específicamente la cantidad de gente que tiene acceso a la educación se ha multiplicado de una manera impresionante en los últimos 30 años, pero junto con la cantidad de colegios y de acceso, lo que ha ocurrido en el sentido de la calidad es lo contrario. Así como tenemos más gente en los colegios, tenemos una calidad que se vino abajo, ¿no? Sí, lamentablemente es el trabajo que se tiene que hacer con respecto a los colegios públicos, que creo que el ministro está haciendo ese esfuerzo. Nos hemos reunido varias veces como asociación y lo que he escuchado nos llena un poco de aliento, porque lo que está queriendo hacer es recuperar esa confianza a nivel de todos los actores de la educación, porque mira, el servicio educativo no es solamente el tema del colegio o del profesor,
a diferencia de otros servicios que uno consume algo, solamente depende del proveedor del servicio. En el servicio educativo interviene también el que recibe el servicio, que es el alumno y su familia y los profesores. O sea, no es solamente recibir un producto, sino realmente participar de este proceso educativo, poner de su parte tanto el alumno como la familia para que sea algo exitoso. Por eso es fundamental el tema educativo, que es lo que conversaban. Sí, yo quisiera que fuéramos con Jorge Camacho a la pausa, si lo permite, y regresemos para hablar de qué es lo que está permitido y no está permitido con respecto a las alzas de pensiones en los colegios privados y a cualquier tipo de pago, y cómo va este asunto precisamente que usted ha adelantado de la reglamentación sobre qué pasa cuando un padre no cumple, o sea, por supuesto, ¿no? ¿Qué situaciones se crean? Y por el otro lado, un tema que me interesa tratar también, que es de las campañas que hay que hacer de manera permanente con respecto a la protección de nuestros chicos en relación a los abusos sexuales. Vamos a ir a la pausa y regresamos para hablar de este tema. Esto es Exitosa, volvemos. Ya regresamos con Exitosa Noticias. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Antes de seguir adelante, un mensaje de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil, kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y dúplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Está en nuestros estudios el señor Jorge Camacho, presidente de la Asociación de Colegios Privados, y le pregunto, ¿qué pagos están permitidos y qué pagos no en los colegios particulares? Los colegios particulares cobran la matrícula, que es justamente el mes de febrero donde se suele hacer, y prácticamente es el único cobro que se hace a nivel de los colegios privados. Ahora, hay una disputa todos los años con el tema de los aumentos de las pensiones, ¿no es cierto? O sea, sí. ¿Quién decide los aumentos? ¿Cuáles son aceptables, cuáles no? ¿Qué posibilidades de reclamo tienen los padres de familia? Sí, justamente la variedad que hay o de la oferta educativa hace que ningún colegio se parezca a otro, se puede estandarizar el aumento. Hay colegios, por ejemplo, bilingües, colegios que tienen profesores extranjeros o su metodología, o también pagan, por ejemplo, derechos internacionales, como lo de bachillerato internacional, por ejemplo, ¿no? Hay distintos servicios educativos. Y por eso que el incremento de esto no necesariamente se condice con la inflación. Pero ahorita el impacto, como te comentaba antes, mayor para que esto sea así, es la morosidad que ocurre. Hay colegios de todos los niveles, del C, D, el A, el B, donde la morosidad se ha incrementado exponencialmente, porque ahora no se puede cobrar al moroso, y es el único servicio, increíblemente, que se da de esa manera. Ni siquiera en el tema de salud es así. ¿Pero qué significa que no se puede cobrar al moroso? Si un padre de familia no paga la pensión de su hijo, ¿qué ocurre? El padre de familia... O sea, ¿puede ser retirado del colegio? No puede. O sea, es un padre de familia, paga la matrícula ahora en febrero y va a clases todos los días, y en diciembre se puede ir de tu colegio y no te pagó nada. Y tú no le puedes decir nada, ¿no? Entonces, y ahora ha cambiado la interpretación a esta norma de la ley de la protección a la economía familiar, y de COPI, lo que antes permitía, por ejemplo, que era retener la libreta a los padres de familia que debían, ahora ya incluso ha multado por decir que eso se hace, ¿no? Entonces ahora ya el colegio está completamente desprotegido, y lo que estamos haciendo es fomentar, como digo, una actitud muy negativa en la familia. Estamos en tema pedagógico justamente, estamos formando los valores de la juventud, y lo que estamos haciendo, promoviendo con las leyes, es una impunidad de seguirse. O sea, es más barato financiar Claro, porque, digamos, la educación privada debería ser una educación... Es decir, ¿qué ocurre en otros países? Es una educación a la que es difícil de acceder porque es cara, porque, ¿no es cierto?, es una educación prácticamente de élite, pero en un contexto donde la educación pública es de altísima calidad. Entonces, ¿no es cierto que no solamente compite con la educación privada, sino que muchas veces es hasta mejor que la educación privada? Sí, ¿No es verdad?
lo que todos quisiéramos, yo estoy en un colegio nacional, que la educación nacional sea pues muy superior, y justamente ese es uno de los factores que harían que la calidad educativa del privado sea cada vez mejor, porque ahorita lo que ocurre es eso que comentabas, ¿no? Que el Estado no llega a todos, no llega con la calidad que se quisiera, y por lo menos el padre de familia quiere garantizar que sus hijos tengan clases, ¿no? Entonces dice, por lo menos lo pongo a este colegio, pago aunque sea un poquito, pero mi hijo tiene educación todo el año, ¿no? Aunque quieren asegurar este mínimo, ¿no? Y entonces, en la medida que los colegios nacionales aumenten su calidad, los colegios que no son de calidad, los particulares, desaparecerán naturalmente porque no podrán competir con una educación gratuita, ¿no? Y eso yo creo que es un análisis que uno puede ver claramente, ¿no? En Lima, por ejemplo, más del 50% ya de los escolares están en colegios privados, ¿no? Y eso ocurre. La mitad. Sí. De los escolares peruanos de Lima están en colegios privados. Sí, así es. Ahora, el problema es que en muchos de los casos estos colegios privados son de cualquier cosa, ¿no? Cualquier casa se convierte en un garaje, se convierte en un aula de clase, ¿no? Es que justamente es a eso lo que vemos en este análisis, ¿no? Un padre de familia busca lo mejor para sus hijos y si considera que pagar aunque sea un poco y se va a estos colegios, que no debería ser así, pero eso están cumpliendo incluso un rol social que está reemplazando al Estado en este caso, ¿no? Y es lo que ahora, ¿cuál es la solución a esta situación? Yo creo que, por ejemplo, una cosa que se planteó al Congreso como una iniciativa era, por ejemplo, que un padre de familia, en el tema de la morosidad, por ejemplo, ¿no? Si ya debía 2 meses, poder facilitar la continuidad de la educación del niño, que es un derecho, y pasar a un colegio nacional y condonarle la deuda, por ejemplo, de esos 2 meses. Porque ahora, ¿qué pasa? Un padre de familia no te paga todo el año y luego es impagable una deuda de 1 año. Y entonces se va a otro colegio porque no hay ninguna manera de hacer honrar esa deuda. El problema es que eso revela también un fenómeno económico, ¿no? Cuando se habla esto del chorreo y de la cantidad de gente que ha salido de la pobreza, es muy inestable la economía para demasiados peruanos. O sea, de repente en tu plan de este año sí tienes plata para matricular a tu hijo a un colegio y a los 3 meses te quedaste sin chamba o te salieron mal los negocios por la inestabilidad económica y simplemente ya no estás en capacidad de cumplir las obligaciones que adquiriste. Por supuesto, pero mira, esos son los menos. Todos los colegios privados tienen un fondo de becas, un fondo de ayuda, porque estos casos ocurren. O sea, estar en un colegio son 11 años por lo menos de vida, de relación, ¿no? Y hay familias que están muy bien, unos años pueden estar menos y el colegio ahí apoya. Lo malo está en que hay familias que tienen la capacidad de pagar, no te pagan, se van de viaje, se compran electrodomésticos, tienen una vida normal, porque es más barato financiar eso. Claro, el dinero que deberían utilizar para pagar los colegios los usan para otro tipo de... Así es. Y eso es lo que hacen, ¿no? Y entonces, pero están amparados por la ley, que eso es lo más triste, ¿no? Lo más triste es que, claro, te das cuenta de esas familias que vienen todos los días y eso es lo que pasa. Yo quisiera comprometerlo para conversar, señor Camacho, en otra oportunidad y abrir los teléfonos. No vamos a tener tiempo, lamentablemente, el día de hoy, porque tenemos una agenda bastante cargada, pero yo lo quiero comprometer a que venga usted, abrimos el teléfono y escuchamos llamadas de los padres de familia, de los problemas que están ocurriendo en los colegios, los derechos que uno adquiere también, ¿no es cierto? Porque esto finalmente la educación privada termina siendo una contraprestación, ¿no es cierto? Uno paga y tiene que recibir a cambio por lo que uno está pagando. Por supuesto. Y lo que muchas veces ocurre lamentablemente es que se paga y lo que se recibe a cambio es lamentable y uno lo ve en los resultados, ¿no? Y eso es lo que hay que fiscalizar, porque la gran mayoría de los colegios son buenos. Hay unos pocos que justamente desdicen, digamos, su labor docente y que esos son los que hay que erradicar, ¿no? Que son los colegios informales, ¿no? Sí, que también los hay, pero el Ministerio de Educación está atrás de esto y sí, tengo entendido que está haciendo una labor de fiscalización de estos colegios informales, ¿no? Claro, porque es interesante hablar además de las diferencias que hay entre cuánto puede cobrar un profesor en un colegio particular y cuánto como maestro de la escuela pública, ¿no? Sí, sí. En algunos casos son abismos, ¿no? Son abismos y justamente lo que hace, como bien decías, es tener como la élite de los profesores en los colegios privados, pero cada vez más hay una preocupación también porque cada vez hay menos maestros, cada vez hay menos posibilidades, ya las facultades de educación casi no tienen gente que quiera ser maestro. Y esto es algo preocupante porque es una de las profesiones más nobles que hay, yo creo, que es dedicarse justamente a la juventud, de la educación de la juventud. Es el futuro, ¿no? Por supuesto. El futuro. Muchas gracias al señor Jorge Camacho, presidente de la Asociación de Colegios Privados, por estar con nosotros y quedamos comprometidos en este diálogo y en abrir sobre todo los teléfonos, que es algo que nos interesa mucho. Por supuesto. Muy gentil. Gracias. Muchísimas gracias. Muy gentil. Nosotros vamos a entrar ahora, señora Magariño, a nuestra secuencia
Los exitosos de Exitosa. Pongamos primero la cuña, por favor, si fuera esto posible. ¿Ah? Presentamos los exitosos de Exitosa. ¿De qué se trata esta secuencia para los que no la han conocido antes? Acá hemos escuchado historias extraordinarias, ¿no? Historias de un hombre que el primer día que llegó a Lima, después de una experiencia frustrada en la selva, fue a dormir en el suelo porque literalmente no tenía dónde dormir, y que hoy es un exitosísimo empresario gastronómico que además está ayudando a la gente. Acá hemos escuchado la historia de novela casi de Máximo San Román, de Humberto Machaca, ¿no? De los exportadores de Gamarra. ¿Qué es lo que queremos hacer? Mostrar el talento, el esfuerzo y la historia de éxito de peruanos para demostrar que no todo en el Perú son malas noticias, que hay gente que es capaz no solo de transformar sus vidas, sino la de sus familias y la de muchísima gente, porque somos un país de gente emprendedora. No solamente tenemos oro, ¿no? Cobre, minerales, sino tenemos gente que vale tanto o más, ¿no? Que nuestras riquezas ahí escondidas en los cerros. Está con nosotros la señora Marina Bustamante el día de hoy. Ella es la que inventó este fenómeno que se llama Renzo Costa. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenos días con todos y a todos. Quisiéramos, Marina, que nos cuente su historia, porque ahora usted tiene ¿cuántos locales tiene usted ahora? ¿En cuántos países están ustedes actuando? Nosotros tenemos 60 locales comerciales a nivel de todo el país. ¿60? Sí, 60 puntos de venta. ¿Y a cuánta gente le dan trabajo ustedes? Bueno, directamente estamos alrededor de 600 personas, pero indirectamente calculo que serán unas 4.000 personas las que trabajan, porque trabajamos en forma indirecta también tercerizando. Bueno, ¿usted alguna vez soñó con esto? Sí, realmente. Porque es una cosa increíble. Realmente soñé desde pequeña, desde los 16 años que empecé a trabajar, terminé el colegio y siempre me gustó trabajar en algo independiente, pero eran otras épocas. Eran las épocas en que la mujer no se dedicaba a la industria o a hacer empresa. Más que nada era un tema de hombres. Y bueno, yo... mi padre no tenía el apoyo familiar de decir, haz empresa. Mi papá me decía, no, tienes que entrar a la universidad, tú no puedes hacer empresa porque las mujeres quiebran, ¿no? Y yo le decía, no, a mí me gusta. Además, yo visitaba los centros, digamos, en Perú, en Lima, había Rastro de San Francisco. Y el olor a cuero me llamaba bastante la atención y entré una vez y con todas las propinas que yo tenía y había juntado, compré una manta de cuero, corté con tijera e hice un cinturón. Como era la época de los hippies, era la época en el que la moda era a veces transgresora, la época de Jimi Hendrix, la época en que podíamos hacer unos bolsos de... Esos bolsos hippies que se decían, ¿no? Esos bolsos hippies. Mi primer cliente fue la casa del hippie. Yo le vendía a ellos, me identificaba. Además, era una moda que nadie nadie le daba esas carteras, esos morrales pintados, además, ¿o no? Porque, pintados, a mano, totalmente artesanales. Después vino de Trujillo una amiga, una cliente que me compraba esos productos. Pero Marina, ¿dónde trabajaba usted en esa época? Bueno, ¿en su casa? ¿Dónde? No, primero en el garaje de mi casa, pero después cuando me comenzaron una amiga me prestó dinero para comprar máquinas, dije, acá no hay, no alcanza el lugar. Me alquilé un espacio en Barrios Altos y ahí comencé a hacer mi taller en Barrios Altos. Que yo conocía a la gente en Barrios Altos que cosía, que trabajaba en cuero, en zapatos, y bueno, y ahí comencé a trabajar y a crecer de a pocos. Me alquiló un señor su sala, de ahí me alquiló su comedor, de ahí me fue el señor. Increíble. De ahí el señor porque así eran los negocios, ¿no? ¿no? Así eran los negocios y venían la gente de los
centros comerciales que se llamaban acá el Suche, el Álamo, en Miraflores. Claro, las señoras, que habían las tiendecitas así, ¿no? Habían las tiendecitas chiquitas y las señoras me compraban y hacían cola para comprarme. Y venían y me daban sus diseños. Y yo era la diseñadora. Pero usted, Marina, ¿estudió diseño o usted de dónde le salió eso? No, me tendría alguna vena creativa. Yo, aparte, me gustaba el arte. Yo estudié arte dramático, independientemente a la universidad que mi papá me dijo, tus hermanas son sanmarquinas, tú también tienes que ser sanmarquina. Bueno, postulé a la universidad e ingresé inmediatamente, pero para darle gusto a mi papá. Yo quería estudiar arte dramático y ahí el arte está ligado a la moda y era creativa realmente. Yo creo que para todo empresario, emprendedor o para todo dedicado a la moda tienen que ser creativos, tienen que ser innovadores. Yo creo eso y tenemos que tener mística, fe, empuje, y es lo que tenemos todos los empresarios, emprendedores, emergentes, y no le tenemos miedo a las caídas, porque de abajo eso venimos. Es importante, Marina, el fracaso. El otro día hablaba con un amigo cuya historia en algún momento vamos a contar, y él me decía, lo que te pasa a veces en el Perú, primero es que hay mucha envidia con los que tienen éxito, en vez de convertir en héroes a los exitosos y tratar de imitarlos y seguir su camino. Y cuando fracasas, te dan en el piso, ¿no es cierto? No, se burlan de ti porque fracasaste. Cuando el fracaso debería ser una experiencia de aprendizaje para que el fracaso y para lo que ven. Para el resto. No es cierto, para aprender. De hecho, se aprende bastante y nos fortalece. Y nos dice, bueno... Pero qué mal momento ha pasado usted, Marina, que le ha costado en esta historia de emprendimiento que usted ha tenido. Sí, infinidad de veces hemos tenido caídas. Los empresarios o las pequeñas empresas no están exentas, no somos ajenos a la realidad nacional, a lo que pasaba o a los cambios climáticos. Nosotros hemos pasado de inflación, superinflación y tanta cosa que hoy día costaba para nosotros. El cuero costaba 1 sol, después 10 soles, después 1000 soles. Y no sabíamos cómo establecer nuestros costos. Llegó un momento también de la corriente del niño que yo estaba súper engreída con las casacas de cuero. Ya, solamente hacía eso. Llega la corriente del niño. ¿Quién se iba a poner una casaca de cuero? Pues? ¿Quién? Nadie. Ahora, ¿cómo fue, Marina, su primera tienda? Porque eso debe haber sido un cambio, ¿no? Sí, realmente. O sea, del garaje a la salita, de ahí al comedor de la casa del señor, ahí usted, entiendo, puso ya su primer taller, propiamente dicho, ¿no es cierto? Sí. Yo vi en la Gran Vía, era el primer centro comercial, y se alquila. Fui donde un médico que era el dueño del local, y yo tenía 19 años. Me dice, ¿para quién quieres el local? ¿Para tu papá? No, para mí. 19 años tenía. Sí, 19 años. Y entonces miré y dije, este doctor decía Universidad Nacional de San Marcos. Y dije, por acá lo agarro al doctor. Doctor, usted es de San Marcos, ¿no? Yo también soy sanmarquina. Y nos pusimos a conversar así. Bueno, me has caído bien. Te lo voy a alquilar, pero me tienes que traer un garante. Y dice, ¿a quién le voy a traer de garante? Y me acordé del esposo de mi hermana y me lo llevé de garante. Fue mi garante, el local costaba $1000 y me pedían 2 meses de garantía, eran $3000. Y bueno, reuní todo ese dinero, pero ahora no solamente es el local. La vitrina, ¿no? La vitrina, todos mis vecinos tenían vidrios, cristales, luces, ingenieros, arquitectos, decoradores, y yo a nadie. Dije, no, voy a comprar unas cajas, esas cajas de frutas, claro, y las pinté de diferentes colores. Me fui a Breña, conseguí unos tubos y ahí colgué toda mi mercadería colorida. Y los vecinos me miraban y decían, este es el Bazar Suelo. Así le pusieron de apodo a mi local. Entonces yo dije, no, ¿qué hago? Desde el primer momento que abrí el local, se
se llenó la tienda, se llenó el local. Por la calidad del producto. Y porque era novedoso. Lo importante es dar a la gente algo que no hay, que no encuentras en otro sitio. Y además el público llama al público. Como estaba lleno mi local, decían, ¿qué pasa acá? Entran y compraban. De ahí... ¿Y cómo se llamó la primera tienda? Renzo Costa. Igual, desde el comienzo. Claro, desde el comienzo, Renzo Costa. Además decían la gente, uy, Renzo Costa, Suena local. Italiano. Claro, y yo había visto en una revista que compraba de segunda en Camaná, había visto Renato Corti. Entonces, qué bonito este nombre. Ah, igual pareció al nombre de mi hijito. Le voy a poner Renzo Costa. Y la mayoría de tiendas, boutiques de mujer decía... Boutique Marita, Boutique Rosita, pero nadie un nombre de hombre. Después, con el tiempo, Nicolás, yo fui a la feria con mi hijo, a la feria de Milán, que siempre iba. Claro. Íbamos, bueno, ahora va mi hijo, yo no voy, pero fuimos a la feria y entramos, ¿y quién nos recibe? El que me inspiró el nombre. Y me dice, Perú, me dijeron. Y a nosotros los peruanos, cuando vamos a la feria ahora... Este Renato... ¿cómo? Corti. Entonces, Corti, nos reciben con alfombra roja los peruanos, porque saben que les vamos a comprar, porque estamos en buenos momentos. Y ahora son uno de nuestros primeros proveedores. O sea, nosotros les damos nuestros diseños, conjugamos la moda de ellos, la experiencia de ellos, y nos hacen nuestros productos también. Ahora, Marina, usted no solamente ha tenido éxito, sino que usted ayuda a mucha gente, le ha abierto el espacio a mucha gente, ¿no? A la gente que trabaja con usted, o sea, es un espacio laboral, ¿no? Y de aprendizaje para muchísima gente. Sí, hace 10 años que trabajamos con el 12%, en el 10 y 12% de nuestro personal en plantas sordos. Nosotros pensamos que para el 80% de nuestro trabajo es manual, y para hacer un trabajo manual no se necesita hablar ni escuchar. Es más, tú sabes que las industrias crean a veces problemas de mucho ruido, y con ellos no tenemos ese problema porque no escuchan, aparte se concentran bien en el trabajo y el trabajo es duro para ellos. Y entonces vimos esa oportunidad, la oportunidad que muchos no lo ven, y además dentro de nuestro programa de responsabilidad social. También nuestro otro programa de responsabilidad social hace 7 años o hace 8 años tenemos planta en el penal Ancón 2 de hombres y de mujeres. Y realmente estamos muy contentos. Para ayudar a rehabilitarse a los presos y que la cárcel no sea simplemente un lugar de encierro y en muchos casos de aprendizaje del delito, sino de reinserción, ¿no? De reincorporación. Claro. Y además no son una carga para su familia también. Nosotros... Le hago una pregunta, Marina. Sí. Usted, digamos, el primer mes que empezó a trabajar, ¿cuánto ganó cuando hizo sus primeras carteras, esas hippies? ¿Ah? Empecé ganando, yo calculo que habré ganado, al cambio, calculo que habré ganado 50 soles más o menos en todos mis productos. Y ahora, ¿es una indiscreción preguntar cuánto factura la empresa Renzo Costa con su cantidad impresionante de tiendas en todo el país? ¿O es indiscreto? No, sí se abre ahora, todo se ve en internet, en la SUNAT, todo es libre ahora, todos lo ven. Pero ustedes facturan millones de dólares al año. Sí, realmente sí. Estamos bien contentos porque hemos llegado el año pasado cerca a los 2 dígitos de crecimiento y un poquito más en cuestión de ventas, ¿no? ¿Por encima de los 10 millones de dólares de ventas anuales? Calculo que sí. Increíble. Estamos muy contentos por eso. Increíble historia. Comenzó vendiendo, sus primeras ventas fueron 50 soles. Sí, 50 soles. Fue mi ganancia. Ahora, el suyo, Marina, y tenemos que ir terminando, es un extraordinario mensaje para las mujeres, ¿no? Porque usted esto lo hizo a punche, ¿no? Sí, realmente a punche. Eso fue el principio, pero después poco a poco tenemos que ahora, en la actualidad, eso es un sueño, eso es un mito. Actualmente tenemos que tener profesionales al lado y un buen equipo que trabaje con nosotros. Yo,
con mi corazón y con mis sentimientos y mi solidaridad trabajo en el tema de responsabilidad social, pero mi hijo Renzo es el que lleva adelante la empresa y también un buen equipo de gerente comercial como el señor José Cabanillas, que está a cargo es presidente del Comité de Retail de la Cámara de Comercio. O sea que estamos reunidos no solamente en el trabajo, sino con gremios, con todo. Yo le agradezco muchísimo, señora Marina, por compartir con nosotros su historia. De eso se trata en este espacio, porque vamos a hacer más cosas, porque yo no solo quiero que escuchemos historias de éxito, para que el mensaje llegue de que es posible con empeño, con disciplina, con organización, aprendiendo de los errores, levantándose de los fracasos, ¿no es cierto? Hacer empresa y construir algo. Sino que también vamos en determinado momento, señora Magariño, a convocar acá jóvenes, hombres y mujeres que tienen proyectos, que tienen ideas y que necesitan apoyo. Yo estoy seguro que vamos a hacer el puente entre los que quieren hacer cosas y los que los pueden ayudar a hacerlas. Muchas gracias, señora Marina. Gracias. Y la felicito por lo que ha hecho usted, porque es un mérito extraordinario de su trabajo, de su esfuerzo, de su disciplina. Muchas gracias. Muy gentil. Terminamos con la secuencia Los Exitosos, Exitosa de hoy. A ver. Hemos presentado Los Exitosos de Exitosa. Pausa y regresamos con más. Hay una denuncia muy seria con respecto a la Escuela de Bellas Artes Vaca Flor de Arequipa, con las cosas que están pasando. Van a estar acá representantes de los estudiantes y también vamos a hablar sobre el aniversario de los masones. 200 años cumplen los masones en el Perú. ¿Ah? Y la gente no sabe, pero la revolución de la independencia en Latinoamérica se hizo con las logias masónicas. Bolívar era tal vez el más importante de todos ellos. De eso vamos a hablar tras la pausa. Regresamos. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Esta secuencia de Los Exitosos, Exitosa, porque tenemos grandes historias que contar y yo creo que sinceramente, si logramos que la gente que ha hecho emprendedurismo, como se le dice ahora, ¿no?, que ha hecho empresa en el Perú de esa manera, ¿no es cierto?, traslade esa experiencia a la política, produciríamos una revolución realmente en el Perú, ¿no?, completa. Pero en fin, Judy Rodríguez nos trae las opiniones de la gente en las redes sociales. ¿Qué dicen nuestros seguidores, oyentes y televidentes? Judy. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días a toda nuestra audiencia. La pregunta para tu programa: ¿qué propones para reducir los casos de violación en nuestro país? Eric Rojas nos dice en el @exitosap: desde pequeños, con educación e igualdad de roles, disminuir las diferencias de género, señala. Por otro lado, vamos a conocer la opinión, a ver por aquí. La opinión de Carlos López nos dice: educación en los colegios a nivel nacional sobre el respeto, amor a sí mismos y así la vida para los niños que serán nuestros futuros hombres, que deberían también hacerse exámenes psicológicos para detectar anormalidades en los niños y jóvenes y en base a eso tratarlos, señala. Por otro lado, ¿qué opina Víctor Aparcana? Nos dice: ante la desaparición de un menor, el peloteo de siempre, dice él, va con la crítica, totalmente difícil, no nos atienden, los mismos policías nos dicen vayan acá, vayan allá, los mismos policías de todo nos dicen que podemos atender, que no podemos atenderlo porque es sábado, él nos está dando algunas citas, ¿no? Que tengo que ir el lunes, así nos dicen en la DIRINCRI, dice. Por otro lado, ¿qué opina Miranda Francisco? Dice: cadena perpetua con castración química hasta que simplemente la pena de muerte. Orlando Pérez Cárdenas nos dice: la solución es la pena de muerte. Personas que son violadores no merecen vivir. Y Antonio nos dice: aumentar las penas para los violadores de niños a 70 años, castración física del violador y que se pudra en la cárcel. Son algunos de los comentarios. No química, sino física está proponiendo, ¿no? Ahora, lo que decía el doctor Bromley es que la castración química no te elimina el problema. O sea, le hace la castración química, pero si es un violador, es un fenómeno, o sea, que va más allá de si tiene deseo sexual, entre comillas, o no. Es un violento, ¿no? Pero en fin, es complejo el asunto.
complejo. Yo creo que lo importante es que se ha abierto la discusión y que deberíamos aprovecharla para ir a fondo, ¿no? De soluciones de fondo y de largo plazo, ¿no? Y no medidas efectistas como hablar otra vez, ¿no? Ha visto cada rato, ocurre un incidente así, salen los políticos a hablar de la pena de muerte. Pero en fin, muchas gracias, Judy. A ti. Y ahora vamos a recibir una denuncia que nos traen representantes estudiantiles de la Escuela de Bellas Artes de Arequipa. Están con nosotros Paola Álvarez, que es representante estudiantil, y Magali Carrillo, que es estudiante. ¿Ah? Magali, perdón. Ah, acá me pusieron Carrillo, te cambiaron el apellido, Magali. Ramos Carrillo, perfecto. ¿Por qué no nos cuentan qué es lo que está pasando en la escuela Bacaflor? Bueno, buenos días a todos los peruanos que nos están escuchando. Primero agradecer al señor Nicolás Lucar por habernos dado esta oportunidad. Bueno, mi nombre es Paola Álvarez Montoya, soy la representante estudiantil de la Escuela Nacional de Arte Carlos Bacaflor. Vengo hasta aquí a Lima a hacer una denuncia pública por los actos de corrupción que son repetitivos en nuestra escuela desde hace 6 años. Esto debido a que nuestras leyes han tenido unos cambios. Actualmente nosotros nos regimos bajo la ley 3022-0, ley universitaria. Tenemos su derecho a bachiller y a licenciatura, que es un título equivalente al universitario. Tenemos los beneficios, obviamente, que toda licenciatura tiene, pero hasta el día de hoy, hasta la fecha, no se nos han otorgado ningún título, ningún bachiller. Ni uno solo. Ni uno solo. ¿Y por qué? Bueno, lastimosamente, todos los estudiantes que hemos ingresado a partir del 2013, hemos ingresado para acceder a las carreras nuevas, que son 4, que han sido prácticamente aprobadas por la ANR, hoy SUNEDU, en el año 2013. Todo está totalmente regular, todo está bajo el margen de la ley que corresponde, pero lastimosamente personas que están infiltradas dentro de la escuela, que pertenecen a un sindicato específico y que trabaja con la actual directora, que es la señorita Claudina Pauca Lima, durante estos 5 años, con la ayuda de la gerencia regional y con el aval del gobierno regional, en este caso hago responsable directa a la señorita Yamila Osorio, son los que se han encargado de sabotear y encontrar 1000 excusas a la situación para no dar las facilidades del caso, ni para que estudiemos, porque no nos ponen los profesores que nos corresponden de acuerdo a la exigencia que tenemos por estas carreras, ni nos facilitan los medios para que nosotros podamos obtener nuestro título de bachiller y licenciatura. Nosotros nos hemos juntado, hemos buscado asesoría legal, dadas las circunstancias, porque en el transcurso, digo, de estos años, es repetitiva esta situación. La señorita Claudina Pauca Lima se ha presentado 6 veces a esta dirección. Hay un acuerdo regional del 2015 en el cual reconocen que ella no cumplía con los requisitos y que había presentado, obviamente, documentos que no eran veraz, que no estaban sustentados para que ella asuma esta dirección. ¿Y quién la elige? ¿El gobierno regional? ¿Quién nombra? Lastimosamente, nosotros aún tenemos que estar bajo las riendas de la Gerencia Regional de Educación económicamente, porque aún no hemos gestionado nuestra autonomía. A nosotros ya nos corresponde nuestra autonomía, pero eso va a demorar un poco más de tiempo. Pero hay una intención del señor Guido Rospigliosi de no facilitarnos los medios. Entonces, esta señorita presenta documentos falsos dentro de su currículum. No cumple ni siquiera con la experiencia que pide. Esta última convocatoria, que ha sido el mes de noviembre del año pasado, aparte que ha vuelto a reincidir en las mismas irregularidades que años anteriores, se ha notado claramente una escandalosa ayuda y participación del señor Guido Rospigliosi y de la señorita Yamila Osorio. Intereses internos, políticos, económicos existen. Pero ¿en qué sentido? O sea, ¿qué es lo que pasa con los recursos de la escuela? Bueno, para empezar, ellos argumentan de que nosotros no tenemos presupuesto. Pero nuestro presupuesto, que lo hemos revisado y está en investigación, ¿no?, tienen ciertas irregularidades. Por decir, ayer me llegó a mis manos una copia de un presupuesto del PAS del 2017 de contratos de profesores, que es totalmente distinto al que el año pasado nosotros hemos tenido. O sea, ahí ha habido un manejo interno. Hemos pedido documentación por transparencia a la Gerencia Regional de Educación, a la misma escuela, no nos los dan.
He presentado una carta notarial al gobierno regional manifestando de que estos documentos por transparencia no nos los han otorgado como debe ser, ni siquiera del autógrafo de la convocatoria. En la escuela ni siquiera existe un libro de reclamaciones. Hemos tenido incluso que llevar a un policía el día que hemos ido a hacer reclamo para que haga una constatación de la falta de este libro de reclamaciones. Hay unas irregularidades increíbles. ¿Quién avala esto? La señorita Yamila Osorio, desde el gobierno de... ¿Y qué es lo que están reclamando ustedes exactamente? Dos cosas esenciales. La primera, que nos den nuestras licenciaturas y nuestros bachilleres, que corresponden desde el año 2013. Al grupo de promoción del 2012 por el derecho de migración y a la actualidad a las promociones que han acabado. Y en segundo lugar, que se saque definitivamente a la señorita Claudina Pauca Lima de la dirección, porque es la tercera vez que se presenta bajo estas circunstancias, la tercera vez que se demuestra escandalosamente que no cumple los requisitos y que tiene una mala intención junto con el gerente regional de educación. Nosotros hemos presentado una nulidad el día 29 de noviembre, que fue el último día que teníamos que presentarla. Sin embargo, no nos han dado respuesta. Hemos ido a hablar con el abogado de la Gerencia Regional de Educación y nos han dicho de que nosotros como estudiantes no tenemos derecho a hacer ninguna protesta ni a hacer ningún reclamo, que eso corresponde en todo caso a las personas que participaron en la convocatoria. Sin embargo, las personas que participaron en la convocatoria, en este caso, la directora del año pasado y dos profesores que se presentaron para esta convocatoria, han hecho sus reclamaciones correspondientes, tampoco han respondido y es más, al profesor Valdivia, que presentó su currículum tan como exigía la resolución para esta convocatoria, se lo sacó de la contienda sin ninguna explicación, ¿no? Hay personas idóneas en Arequipa que pueden tomar la dirección de la escuela. Esta escuela tiene más de 60 años, ha sido formada antes todavía. No, y además Arequipa ha sido una fuente extraordinaria, ¿no? La cuna de artistas, ¿no? Ahora, bien, excepcionales. La oposición, digo oposición a este grupo de sindicato, argumenta de la boca para afuera, sin tener una base legal, que no hay presupuesto. Eso es mentira. Argumentan que estas carreras no deben existir, por favor. ¿Cuáles son las carreras que se cuestionan? En este momento, la ANR reconoce y está registrado en la SUNEDU 4 carreras, que son audiovisuales, medios audiovisuales, educación en artes plásticas con 4 menciones, que son danza, teatro, música y artes plásticas. Luego tenemos artes visuales, en las cuales está pintura, escultura, cerámica, acuarela y finalmente conservación y restauración. Por Dios, vivimos en Arequipa. ¿Cómo no va a haber una carrera de conservación y restauración? Los cambios en el Ministerio de Educación son notorios. Se necesita más horas para especialistas. Hay una relación increíble en lo que es educación y el niño, en lo que es arte. Estamos fomentando a sensibilizar a los niños en la educación básica regular. Tenemos derecho a crecer como artistas, tenemos derecho a nuestra licenciatura, por algo la ley nos ampara, pero sin ninguna base legal, la señorita Claudina ha cerrado ya estas carreras. O sea, sin tener ninguna base, las ha cerrado. Hemos pedido que nos entregue los documentos por transparencia para ver qué justificación pone para cerrar estas carreras y no nos los da. Intencionalmente ha hecho cambios dentro de la administración. Ha sacado a personal administrativo de vacaciones intencionalmente. Prácticamente es un desorden, un desorden. Yo les agradezco mucho por haber estado con nosotros. Vamos a hacerle seguimiento a este caso. Por supuesto, nos vamos a comunicar con las personas aludidas, pero me parece increíble lo que nos están contando, ¿no? Solamente para acotar lo que decía mi compañera, yo ingresé en el 2013 bajo un proceso de admisión. He pagado todos mis derechos. Sin embargo, cuando yo ingreso me dicen que no se va a aperturar las carreras, ¿no? Entonces me querían pasar a otras carreras. Pero yo postulé para una carrera que ustedes lo han promocionado. Esperé 2 años, señor Nicolás. Tuve mucha paciencia. De verdad, la indignación demasiado, porque empecé a estudiar en el 2015 y sin embargo ahora me vienen con la misma situación de que van a desaparecer las carreras. Hemos agotado las instancias en Arequipa, gobierno regional, gerencia regional de educación, defensoría, todas las instancias. Y hemos tenido que llegar hasta aquí, porque no queremos, la justicia allá no nos escucha. La fiscalía también tiene mucho respaldo ahí en el Ministerio Público y eso realmente a uno indigna. Yo soy periodista, señor Nicolás, y realmente es indignante lo que se vive en la escuela porque yo quiero defender la educación de mis compañeros y también, obviamente, que yo también quiero salir egresada de esta escuela.
Por supuesto, yo les agradezco muchísimo por estar acá y estamos comprometidos con ustedes lo saben. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Yo creo que no sé qué decir ya simplemente, ¿no? Pero creo que la educación artística en el Perú, o sea, la cantidad de artistas plásticos extraordinarios que hay y la defensa que están haciendo estas chicas de algo tan elemental, o sea, como la restauración o el tener una carrera que permite preparar a gente para promover la educación artística en los colegios, para poder descubrir los extraordinarios talentos que tenemos y no sabemos. Ni siquiera deberíamos estar discutiendo este tema, ¿no? Y una vez más, ¿no? La discusión de por qué no tenemos en los lugares adecuados a las personas propicias, a las personas indicadas. Pero en fin, vamos a cambiar de tema. Está con nosotros el señor César Bazán Naveda. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Lo hemos invitado a raíz de que se conmemora próximamente los 200 años de la instalación de la comunidad masónica en el Perú, ¿no es verdad? Sí, efectivamente. Se ha celebrado ya en el mes de julio del año pasado los 200 años. El año pasado fue, ¿no? Sí. Yo pensaba que todavía faltaba. No. Vamos a seguir celebrando hasta los 200 años de la Declaración de Independencia del Perú. Pero en el año 1817 se formó la primera logia simbólica de la cual tenemos data histórica, que es la Logia Paz y Perfecta Unión número 1, formada por un grupo de españoles que vinieron a reforzar a la defensa realista, desembarcaron en el puerto peruano de Arica, llegaron hasta Lima y encontraron en Lima una logia trabajando. Una logia basada con aquellos insurgentes que buscaban la libertad del Perú. Y se visitaron entre realistas y libertadores, y como palabra secreta para poderse identificar, tomaron la de Paz y Perfecta Unión. En el año 1817 se fusionaron ambas logias y se formó esta que fue la primera logia reconocida en el Perú. Ahora, la gente no conoce, o sea, habría que explicar qué es la logia de o qué son estas logias masónicas exactamente. Claro. O sea, se remontan a ¿qué? A la época de las cruzadas, ¿no? Y tal vez un poco más atrás. Pero la finalidad de la masonería es perfeccionar al hombre. Nosotros reconocemos que en la sociedad humana tenemos virtudes, pero también tenemos muchos defectos. Y entonces la finalidad es juntarnos para perfeccionarnos, buscar la pureza espiritual, la recuperación de los valores que en nuestra sociedad están muy venidos de menos en los últimos años y sobre todo luchar para tener un futuro justo para nuestro país y para humanizar a la humanidad. Ahora, la masonería, yo estaba leyendo un libro extraordinario de Leonardo Padura, que es un gran escritor cubano, donde hablaba sobre la lucha por la independencia, claro, ¿no? Es un libro que se llama La novela de mi vida, que yo recomiendo sinceramente, que es muy bueno, y que habla en alguna medida de la historia de la masonería en Cuba y cómo esta estuvo asociada todo el tiempo a la lucha por la independencia y al movimiento promovido por Bolívar, ¿no? Claro, es que mire, la masonería tiene por finalidad respetar la creencia de todos los seres humanos, pero actuar racionalmente. Y entonces, en la época de los reinados absolutistas, el racionalismo se enfrentó con ese sistema de gobierno para buscar la independencia de los pueblos. Y es por eso que la Revolución Francesa, basada en el principio de libertad, igualdad y fraternidad, estuvo formada por masones, como la independencia de Estados Unidos y como la independencia de América también. Entonces vino Simón Bolívar, el respetable hermano don José de San Martín, que también era masón, por ¿no? supuesto, y había sido venerable maestro de una logia, y él es el que declara la independencia aquí en el Perú, pero viene precedido por aquellos que aquí en el Perú le hicieron el camino, que fueron dignos masones que lucharon por la independencia de la patria. Entonces nuestra figura está basada siempre con la libertad, la igualdad y la fraternidad. Ahora, ha habido peruanos famosos, ¿no es cierto?, en nuestra historia que han sido masones. Claro. ¿Cuál es? José de la Riva Agüero, por ejemplo. Tenemos también a Víctor Raúl Aya de la Torre, que fue masón, Luis Alberto Sánchez y muchos grandes patriotas que igualmente fueron masones. Hemos estado en la independencia del Perú, hemos estado también en la lucha que hubo
contra España cuando vinieron a reconquistar en el año 1866 y se unieron todos los peruanos para finalmente ponerle coto a esa invasión que querían hacer nuevamente los españoles en el 2 de mayo. Después también ha habido grandes héroes en la guerra con Chile. Tenemos a Francisco Bolognesi, tenemos a Miguel Grau y tenemos todos ellos eran masones, ¿no? Por supuesto, todos ellos basados en los mismos conceptos. Ahora, la masonería fue siempre una organización secreta, ¿no es cierto? O sea, en muchos casos por las circunstancias políticas. Claro, es decir, si es una agrupación de gente que defiende la libertad, la democracia, la independencia, la libertad de pensamiento, y estás enfrentado a regímenes totalitarios, o sea, no tienes ninguna posibilidad de actuar legalmente, ¿no? Claro, se actuaba de manera secreta, reservada, porque la vida de aquellos que luchaban por la independencia peligraba. Y por lo tanto, también esos conceptos se mantienen hasta el día de hoy, no con el carácter de secreto, sino reservado, con la reserva que tiene toda institución de guardar su propia identidad. Y ahora, sin embargo, ha cambiado el papel de la masonería, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Perú, ¿cuál es la función que cumple el movimiento masónico? En este momento, la idea es salir de nuestros templos para enseñar con el ejemplo a la sociedad lo que nosotros aprendemos. Por ejemplo, el respeto principal a los valores. Uno de los valores principales que nosotros debemos defender es la honestidad. Y tenemos un problema en este momento. Vamos a elegir alcaldes, vamos a elegir gobernadores, y lo que tenemos como ejemplo de las elecciones anteriores es que aquellos que nos han gobernado están sujetos a denuncias, a procesos, y algunos están en cárcel. Entonces nosotros debemos enseñar que el primer requisito para poder nosotros elegir a una persona en nuestro país es que sea una persona honesta, independientemente del partido político del cual puedan ellos formar. Porque se imagina usted cómo sería el Perú si siempre eligiéramos a personas simplemente honestas. Una cosa tan básica como eso, ¿no? Hacernos conciencia claro. de que la decisión de quién es nuestro gobernante... De no dar del poder a ningún ladrón, nada más, comenzar por ahí. Es nuestra, claro. Si nosotros nos equivocamos al elegir, entonces tendremos los resultados. Si acertamos al elegir, tendremos los beneficios. Ahora, ¿qué actividades realizan ustedes como logias? Últimamente, como digo, nos hemos presentado en la sociedad, hemos celebrado nuestros 200 años, hemos estado en Inglaterra también para la celebración de los 300 años de la Gran Logia de Inglaterra, y ahora estamos haciendo la difusión con el ejemplo en los diversos niveles sociales en que nos encontramos. Si pertenecemos a un club de fútbol, entonces hagamos las cosas bien. Si pertenecemos a un partido político, hagamos las cosas honestamente. Si nosotros pertenecemos a un colegio profesional, hagamos las cosas honestamente para que la gente pueda decir que aquel que está actuando con sinceridad, queriendo a su país. Y eso es lo que nosotros queremos inculcar entre todos los masones, en nuestros hijos, en nuestros nietos, para que ellos reciban un país mejor que el que nosotros recibimos. Bueno, es un mensaje que debería estar en el centro de nuestra atención ahora, ¿no? O sea, justamente discutíamos, porque hasta en relación con el tema de la violencia sexual y la falta de respeto por la ley y la impunidad que existe, esto se genera con toda esta, digamos, falta de respeto a la ley que promueven los más altos dirigentes de nuestra política involucrados en actos de corrupción, y que además están haciendo hasta hoy esfuerzos desesperados porque la verdad no se conozca. Sí. ¿No es cierto? Entonces, si ese es el mensaje que se da desde la más alta esfera del gobierno, o sea, ¿qué se le puede reclamar a los jóvenes con respecto, por ejemplo, al cumplimiento de la ley o el respeto al derecho de los demás? O a cualquiera. Entonces, para poder frenar ese acto banal de pensar que estamos sobre la ley y que somos mejores que los demás simplemente porque ellos respetan la ley y nosotros no, estamos los masones para decirles: la ley es más importante, el ser humano es más importante, la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos son más importantes que ellos. Pero solamente hay una forma de corregirlo, corrigiéndonos nosotros mismos, empezando por ahí, eligiendo bien, actuando bien, enseñando con el ejemplo. Yo le agradezco mucho usted es gran maestro, ¿no es cierto? Sí, así es. De la logia del Perú, el señor César Bazán Naveda. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy día, muy gentil, Bien, gracias. muy gentil. Hoy día a las 5 de la tarde, les recuerdo,
va a haber una marcha, una concentración en la Plaza San Martín, ¿no es cierto?, convocada originalmente por el padre de la niña Jimenita Bellaneda, que fue, como ustedes saben, salvajemente violada, asesinada y su cuerpo quemado, y que de alguna manera tiene que ser una señal de que los peruanos nos cansamos de lo que está pasando, ¿no? Esto ya llegó al límite, ¿no? Y se conjugan acá indignaciones que no solamente tienen que ver con la tristeza y el dolor que nos puede producir la muerte de una criatura inocente, sino con la impunidad que hay en el país, con la falta de respeto a la ley que hay, con la falta de funcionamiento de las instituciones. Esto tiene que terminar. Esto tiene que terminar. Tenemos que construir un país diferente. Y eso va a pasar inevitablemente por saber la verdad sobre quienes han estado mal manejando los destinos del país, por barrerlos de donde han estado y donde todavía están algunos de ellos, y por construir una nueva clase dirigente en el Perú. De gente que, como acaba de decir el señor Bazán Naveda, algo tan elemental, tenga como primera virtud y básica algo tan elemental como la honestidad y la decencia. Algo tan simple como eso, ¿no? No robar, como nos reclamaban los incas. ¿Ah? Nada más. Comencemos por ahí, vamos a ver si las cosas no cambian. Yo les agradezco mucho por acompañarnos, los dejo con el señor Manuel Rosas. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes. Necesito de un milagro. Me quitaron la vida, es algo inhumano. Hemos presentado Nicolás Lucar.